Pero hoy para hablar del fondo, che... Sí, leí tu nota ayer y dije, apuesto mi casa contra un paquete de chicles que sale Navarro mañana. Porque, sí. Primero es importante porque el fondo no es un tema que tenga rating, ¿no? Y la verdad es que el fondo, según como salga la negociación, se hace cargo de la economía y agarrate, si manda el fondo, y agarrate, ¿no? Si te parece que estás mal, se puede estar mucho peor si la economía la maneja el fondo, o te da grados de libertad como para que la economía la sigas manejando vos. Porque lo que dejó Mauricio Macri es un compromiso que decía claramente que había que cumplir ciertas reglas, y esas reglas te atan de manos para hacer política económica. Es decir, Mauricio Macri dejó una deuda que es el préstamo más grande que haya hecho en la historia el Fondo Monetario Internacional, que es 10 veces la cuota que tenía Argentina con el fondo, y que tiene condicionamientos muy claros. Eso no se pudo pagar, y ahora se está viendo entonces cómo se renegocia. ¿Qué le pide el fondo a todos los países? Si vos ves todos los acuerdos que hizo en los últimos años, bueno, le pide reformas previsionales, le pide reformas laborales, le pide ajustes voraces. Recordemos Grecia, ¿no? Grecia hizo ajustes tan fuertes que durante una década, acordando con el Fondo Monetario Internacional, su economía se contrajo 30%, se achicó un 30%. El 5% de los griegos se fue de Grecia. Hubo récord de desahucios, le dicen ellos, de desalojos, récord de suicidios. Bueno, esas cosas negocia el fondo. Entonces estos meses lo que se había limpiado es decir, bueno, nosotros no vamos a hacer una reforma previsional, está claro, eso ya está, no vamos a flexibilizar las relaciones laborales, no vamos a devaluar. Ahora, en los últimos días había dos temas que se estaban negociando y que ayer se modificaron, por eso yo quería salir hoy, dos temas que nos tenían muy preocupados. Uno es si va a haber ajuste o no va a haber ajuste. Sí. Y otro es la forma en que ellos te van a entregar el dinero. Porque el fondo tiene estatutos que no permiten reestructurar la deuda como con los acreedores privados. Es decir, no podés decir, bueno, ahora no tengo más el vencimiento de marzo de 2.000 millones de dólares. No, lo que hace el fondo es darte un préstamo para que vos pagues esos 2.000 por mes que se comprometió Macri. Qué locura, ¿no? Pagar 2.000 millones de dólares por mes. Argentina no puede pagarlos ni por año. Entonces te da un crédito que te lo calza con esos vencimientos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Esto es una locura, porque van a venir acá cada 3 meses a revisar las cuentas, van a hacer declaraciones en la puerta del Hilton, vas a decir, no, gastaste mucho en esto, en lo otro, qué sé yo, entonces no te doy la plata, y en cualquier momento te sueltan la mano y te mandan a un default. Y todos sospechábamos, como claramente ellos tienen posición a favor de los gobiernos de derecha en la región, que nos iban a soltar la mano cerca de las elecciones. Bueno, ayer nosotros con Nico publicamos una nota, luego de hablar con fuentes, están ahí negociando, digamos, con alta fuente de gobierno y con alta fuente del Fondo Monetario Internacional. Se adelantó en dos cosas el gobierno. Una es que se aseguran que no va a haber ajuste ni en 2022 ni en 2023, con lo cual Argentina despeja el camino hasta las elecciones y se da tiempo para crecer. Y entonces si crece, genera más recursos y no tiene que hacer un ajuste tampoco en los próximos años. Y dos, intentó negociar, puso sobre la mesa y no tuvo un no rotundo a descalzar los desembolsos de los compromisos. Es decir, le dijo, mirá, flaco, yo no puedo vivir con la soga atada al cuello a que vos cada vez que hay un vencimiento, el día anterior me des la plata para pagarlo, porque un día me vas a dejar. Es decir, claramente Alberto Fernández tiene la misma lectura que tuvimos nosotros. Un día lo vamos a dejar y me vas a hacer caer en default. Entonces lo que queremos es que nos des el dinero por adelantado. Que no estés mirando todo el tiempo a ver si me das o no me das la plata. Bueno, nosotros, esa es otra quita de soberanía. O sea, un tipo que te tiene con el revólver en la cabeza y en cualquier momento te dispara. Bueno, eso es lo que se está negociando en ese momento. Entonces, si vos despejás las dos cosas, una vez que está así, ahí se toma la decisión política de decir, bueno, todos los caminos son malos, porque Macri te dejó esto, que es una deuda no con acreedores privados a los que vos podés defaultear, sino con países, porque el Fondo Monetario Internacional es de los países. ¿Hubo retrasos en los pagos en la historia? Hubo default, hay países que han dejado de pagar y nunca más pagaron. No, la verdad que no. Entonces, una vez arreglado esto, se sentarán los miembros del Frente de Todos
y sopesarán qué es peor. Ninguno de los dos es bueno. ¿Qué es peor? Defaultear ahora, decir, no, señores, no acuerdo, o acordar dadas las nuevas condiciones que se han negociado. Es muy complicado porque es injusto. Porque es injusto. Como era injusto lo de los buitres, ¿se acuerdan? Sí. Que Cristina no lo pagó. Ahora, pagarse se pagó igual. Pagarse se pagó igual. Es decir, en algún momento esas deudas internacionales vos las pagás. El tema es cuándo y hasta dónde vos puedas negociar el cómo. Yo creo que si hay que hacer un ajuste y ellos van a venir cada 3 meses acá y decidir en ese momento si vas a caer en default o no, creo que es mejor no firmar. Ahora, si se consigue lo que nos dijeron las fuentes a nosotros, que vos no tenés que hacer un ajuste en los próximos años, es decir, no tenés que frenar el crecimiento que hay hoy, y los fondos te los dan por adelantado, te van dando más fondos para que vos acumules reservas y puedas pagar sin que ellos te den la plata en cada momento, entonces me parece que en ese caso es la opción de firmar pasa a ser más liviana que la de no firmar. ¿Se entiende? Es decir, si se consigue eso, yo creo que es preferible firmar que no firmar y ver más adelante si se puede cumplir. Siempre podés dejar de cumplir, obviamente, ¿no? Es decir, hay que ver si se consiguen esas cosas. En lo fiscal ya se avanzó, falta ver cómo van a ser los desembolsos. Argentina hizo una propuesta que no fue rechazada. Todo esto es como si estuvieras desarmando una bomba en este momento y tenés que ver si cortás el cable rojo o el cable verde. Eso es lo que dejó Mauricio Macri. Esa es la trampa que dejó, porque condiciona soberanía, te obliga a hacer un plan más parecido al que quería él, y te impone la mirada de los Estados Unidos y de las potencias, que él la hacía graciosamente. Él gobernaba en conjunto con la Embajada de Estados Unidos, pero que nosotros no. Ahora, las dos opciones son esas dos. Según como salga la negociación, una de las dos es más pesada que la otra. Las dos son pesadísimas. Yo creo que si se consigue no hacer un ajuste en los próximos años y se consigue no depender de ellos cada 3 meses para que te den la guita, entonces es mejor firmar. En eso vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto al tema del déficit cero. Lo que publicamos ayer con Nico es que se llegaría al déficit cero en 2025, es decir, ya entrado el próximo periodo gubernamental. La palabra déficit cero no es negativa en sí mismo. El tema es el cómo y el cuándo. Cuando López Murphy dijo en su momento, cuando asumió y duró una semana como ministro de Economía, vamos al déficit cero la semana que viene, bueno, eso es un loco. Porque en el fondo lo que mostró cuando tuvo poder López Murphy es que actúa irracionalmente. Ahora, Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal prácticamente en toda su gestión. No déficit cero, tuvo superávit. ¿Sí? Tuvo algo superior a eso. Él recaudaba más de lo que gastaba y a él le fue fantástico. Y así que la palabra en sí no es el problema. El tema es cómo lo lográs. Si lo lográs creciendo, entonces creciendo recaudás mucho y tenés dinero, entonces tenés superávit. O lo lográs haciendo un ajustazo, como proponía López Murphy, que quería que pagaran, arancelar las universidades, entre otras cosas, ¿no? Y el otro problema que tenemos es el tema del crecimiento. ¿Hay una discusión sobre cuánto tiene que crecer Argentina en los últimos años con el fondo? Sí, hay una discusión. ¿Hay restricciones reales igual para crecer? Sí, porque cada vez que crecemos importamos mucho. Necesitamos importar para armar nosotros. La mayoría de los productos que fabricamos en Argentina se producen importando cosas. Y cada vez que crecemos mucho e importamos mucho, nos faltan dólares, no nos alcanzan. Y tenemos estos cuellos de botella como estamos teniendo ahora. Así que en ese caso, sí, son restricciones que el gobierno tendría que tener igual, acuerde o no acuerde con el fondo. De hecho, hoy está pisando las importaciones muchísimo. Hay muchas cosas que no se pueden importar. Yo digo, ahora a esta altura depende de si se cierran esas cosas o no. Y estamos jugándonos mucho, porque si se firma un mal acuerdo es terrible,
si caemos en default es terrible. Es decir, el único escenario es firmar un acuerdo que sea sostenible, que no sea una condena a que el peronismo pierda las elecciones y quedemos en manos otra vez de estos mafiosos que gobiernan bajo las herramientas del espionaje, ¿sí? El único camino es tener un acuerdo que bueno no va a ser, porque debes 50.000 millones de dólares, pero que no sea una condena a que se vaya el gobierno y a que los argentinos tengan un nuevo ajuste y volvamos a caer en el desempleo, en la recesión que estuvimos tantos años. Pero bueno, las noticias de ayer fueron buenas dentro de lo que es el contexto actual, ¿no? No sé cómo lo leíste vos, Nico. Sí, coincido con esa lectura. Yo lo pondría para clarificar y para ponerlo en blanco sobre negro. En este momento a la Argentina se le abrían en principio dos caminos por delante. Uno era el incumplimiento con el fondo, podemos decirle default porque es lo que entiende la gente más ampliamente, que significaba entrar nuevamente en una dinámica de crisis económica, ¿sí? Donde iba a haber un salto del dólar paralelo, iba a volver a subir fuerte la inflación, había la posibilidad de que eso se espiralizara y generara una corrida o lo que fuera, era una posibilidad real. La verdad es que dejaba en una situación muy, muy endeble al gobierno de cara a la segunda mitad de su mandato, arrancarla así. La segunda opción, que era firmar un acuerdo con el FMI, tal como el FMI prometía, implicaba un ajuste que hoy en día no es política ni socialmente aplicable en la Argentina. ¿Sí? Es decir, iba a significar protestas sociales, probablemente algún tipo de represión, y si se decidía no reprimir, bueno, un proceso de protesta social muy intenso que iba justamente a poner en riesgo incluso el cumplimiento de que eso que se firmara. Uno puede firmar el ajuste más duro, pero después si la gente sale a la calle, anda a cumplirlo. Lo que se está tratando de hacer es abrir un tercer camino, que no existía, que no estaba en los planes, que no aparece en los mapas, que es encontrar algún tipo de acuerdo que no implique este escenario de ir en contra de todo lo que siempre propuso el Frente de Todos, a aplicar un ajuste brutal. Si se logra abrir este tercer camino, que va a ser un camino que va a permitir tirar una línea hasta diciembre del 23, para completar este mandato, tratando de consolidar el crecimiento económico, de llegar en condiciones competitivas, y después de las elecciones del 23 ver qué pasa, porque a partir del 24, el 25 empieza otro escenario muy distinto. Políticamente hablando, que es de lo que puedo hablar yo, porque es lo que entiendo más que de economía y de cómo funciona al detalle el Fondo Monetario Internacional, parece ser la única salida posible, digamos, construir este tercer camino que no sea ni la crisis acelerada a causa de un default, ni una crisis por plazos a causa de un mal acuerdo con el fondo. ¿Es poco? Bueno, todos nos gustaría que fuera algo mejor. En este contexto, no me parece que sea un mal resultado. Creo que es algo que, en todo caso, si se cierra en los términos en los cuales se venía hablando ayer y que publicamos nosotros en el Destape, es algo que va a poder salir Alberto Fernández, Martín Guzmán, a decir, bueno, conseguimos esto, conseguimos un acuerdo que no nos empuja a un ajuste tremendo, conseguimos un acuerdo que no nos obliga a modificar la ley previsional, no nos obliga a modificar la ley laboral, y que nos da 2 años de plazo para tratar de seguir acomodando este desastre que recibió este gobierno y que después se agravó por la pandemia, de seguir consolidando la salida de una recesión que duró prácticamente un lustro y que si logramos crecer en el 2022 se va a considerar oficialmente terminada esa recesión, y después vemos. Es ganar tiempo de alguna manera, tanto y tan poco a la vez. Bueno, este cambio, yo el domingo escribí, por ahí muchos leyeron la nota, decir, bueno, que para Argentina era una locura que vinieran cada 3 meses, se pararan ahí en el Sheraton, dijeran que estábamos gastando mucho, hicieran quilombo en los mercados, todas las cámaras estuvieran ahí, qué sé yo, y los tipos en cada oportunidad, cada 3 meses, levantaban el dedo o bajaban el dedo y decidían ellos cuándo caíamos en default. Y seguramente lo iban a hacer cerca de las próximas elecciones. Me parece que ese punto, si se consigue, como se dice que se está avanzando, en que no sea así, en no depender de ellos, en que Argentina vaya teniendo antes
esos fondos, entonces salís de esa posición tan de chantaje y te permite tener soberanía para hacer vos tus propias políticas, ¿no? Ahí, que ese punto va a ser decisivo. Sí, ahí también se está trabajando en paralelo a las negociaciones con el fondo, con otras líneas de financiamiento para justamente poder ir acumulando un nivel de reservas que te permita ir alejando ese precipicio, ¿no? Que por ahora sigue estando muy cerca, incluso si se firma. Si a una firma más o menos de un acuerdo más o menos razonable se le suma la devolución de los DEX que se dieron hasta ahora, que es algo que Argentina está pidiendo, todavía no tiene una respuesta, pero está pidiendo, se le suma una ampliación del swap con China, se le suma alguna otra transferencia de DEX que se pueda acordar con algún otro país de la región o del mundo, y alguna línea de crédito de algún organismo multinacional, bueno, ahí se va construyendo un colchón que permite a la Argentina encarar este proceso parado muy distinto. Por eso no es solamente el acuerdo con el fondo, sino que es el acuerdo con el fondo más un montón de otros acuerdos bilaterales o con otros organismos que permitan que la Argentina recupere un nivel de reservas compatible con el funcionamiento normal de la economía. Algunas consideraciones. ¿Cómo va, Roberto? Buen día. Hola, Julia. En primer lugar, nosotros del CEPA venimos haciendo un análisis bastante similar en el sentido de que si bien para nosotros siempre fue un dato el hecho de que el fondo te financia los vencimientos, y cuando uno mira la historia, en general el FMI ha hecho eso, nos lo hizo en la década de los 80, a la salida de la dictadura, se lo hizo a Grecia cuando le daba la guita para lo que vencía. Tenemos un quilombo importante que es que el calendario de vencimientos que dejó Macri es 1 al mes. Entonces que te financie los vencimientos, que tenés 2 al año, es una situación, pero si te financia vencimientos que son 12 en un año o 24 en los próximos 2 años, bueno, estás efectivamente con una inestabilidad financiera que tiene como principal característica que no resuelve con estabilidad el acuerdo que el FMI te viene a traer, específicamente eso. Ahora, yo creo que el punto de la discusión, el inicio y el final de la discusión, es el contenido en materia de ajuste. Y hay algo importante, Guzmán ahí trasladó en la reunión de gobernadores los 3 senderos, y yo siempre remarco, no solo es el sendero de déficit, es el sendero de financiación de ese déficit que van a mirar la emisión monetaria del Banco Central para financiar ese déficit, que me parece sumamente relevante, y van a mirar la acumulación de reservas. Ahora, no necesariamente la van a mirar en relación a si generaste por crecimiento exportador, sino que van a mirar el neto. Digo, en ninguno de esos senderos aparece si aumentaste tu nivel de importación industrial porque tuviste un crecimiento de la industria, o si generaste más empleos industriales o más empleos privados, o si creciste. Digo, la cuestión del crecimiento, la generación de empleo industrial o la importación, en este caso para la industria, va a depender estrictamente de nosotros, y los únicos senderos que va a mirar el fondo son los senderos de si es repagable la deuda. Yo creo que la discusión es esa. Efectivamente tenemos que encontrar la vuelta para que el acuerdo funcione, y además hay algo que no es menor. El default, a mi criterio, nos sirve como amenaza, nos sirve como elemento para negociar, y ahí es donde uno puede plantear diferencias quizás con la estrategia que ha existido hasta ahora, pero una vez que ocurre es muy difícil incluso sostenerlo en el tiempo, porque además hay algo. Argentina necesita resolver el problema de fondo, que es el problema de solvencia. Incluso si consigue el colchón que está mencionando Nico, con los swap chinos, con alguna otra financiación de organismos multilaterales, nosotros tenemos que resolver el peso de la deuda sobre el producto, que sigue en torno del casi 90%. No se modificó eso, lo que modificamos fue el calendario hasta ahora. Y eso lo resolvemos obviamente creciendo. Y una cosa más, la diferencia que está planteando Martín Guzmán de 0,4 puntos porcentuales de reducción del déficit, que tiene obviamente distancia con lo que está pidiendo el fondo, bueno, esos 0,4 puntos porcentuales son, entre otras cosas, el impuesto extraordinario de las grandes fortunas. Digo, tampoco está sobre la mesa recaudación extraordinaria o recaudación adicional para resolver esa brecha, que creo que si se negocia, como ustedes publicaron, 22 y 23 sin modificación de déficit, pero 24 y 25 con reducción, tendría que haber en el 24 y 25 más PBI y otros impuestos.
porque si no tenés que ir a un ajuste. Bueno, es que sería muy interesante, yo eso no lo sé, si el presidente lo está pensando o no, que el día que presente el acuerdo quede claro cómo se va a financiar, ¿no? Es decir, que no lo va a pagar la gente. Y a mí me parece que el aporte de las grandes fortunas, vos sabés que hay grandes empresarios en el mundo que están pidiendo que le cobren más impuestos. Sí, lo traen Davos pidieron, ¿no? Claro. Y un detalle más sobre las formas, si se quiere, y no tanto sobre el fondo. Si hay un tema que amerita una cadena nacional es este. Creo que el presidente debería explicarle a todos los argentinos como corresponde qué es lo que se está negociando, cuáles son los términos, qué se acordó, por qué, cuáles fueron las condiciones y cuál es el plan hacia adelante. Creo que amerita, digamos, que esto no sea narrado a través de filtraciones a medios, que después además hacen una lectura sesgada, sino que haya un mensaje claro y único que baje de la presidencia de la Nación a toda la sociedad argentina para que estemos todos hablando de lo mismo y discutiendo lo mismo. Pues después uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero lo que pasa ahora es que terminás discutiendo con gente que parece convencida de que este gobierno se endeudó más que el anterior, por ejemplo. Es muy difícil así. Es increíble eso, ¿no? Es muy difícil. Increíble. Bueno, estoy leyendo que Rodríguez Larreta hizo declaraciones hoy sobre el discurso de Cristina ayer, diciendo que no colaboraba en la discusión con el fondo. Bueno, él tampoco colabora. No, o sea, ya a esta altura no tiene ni sentido discutir el nivel de caradurez que manejan. A mí me parece que una vez, digo, si se consigue eso, claramente ahí empiezan a tallar los posicionamientos políticos y qué es lo que quiere cada uno y hasta dónde es capaz de firmar un acuerdo con el fondo, ¿no? Ese acuerdo va a pasar por el Senado y va a pasar por diputados, y va a pasar por Cristina y va a pasar por Máximo, ¿no? Y va a pasar por Massa. Así que todos de una manera u otra le van a poner el gancho a eso. Vos podés hacer un discurso en contra, pero después tenés que votar a favor. Claro. Así que tienen que estar todos de acuerdo y tienen que de explicarle a la población qué pasó. De explicarle a la población qué pasó. Me parece bien que haya una cadena nacional y que cada uno de los actores además pueda explicar por qué hace esto, de qué se trata, qué es lo que nos dejaron. Nos dejaron una deuda privada fenomenal en dólares y una deuda como nunca hubo en el Fondo Monetario Internacional en dólares, con condicionamientos terribles. Y entonces no hay una salida buena. Todavía no sabemos cuál es, porque sinceramente, si cambiaran las condiciones, yo estaría a favor del default, ¿no? Las noticias que tuvimos ayer mostraban una ventaja firmando, las noticias que tuvimos ayer, las que publicamos ayer con Nico, con respecto a la otra opción. O sea, en estos días el gobierno va a tener dos puertas y va a tener que elegir entre la puerta del default ahora o la puerta de firmar y ver qué pasa. Ahora, en el ver qué pasa, tenés algunas cosas que tienen que estar firmadas y tienen que estar claras. El tema del ajuste fiscal, el tema de no tener que ajustar en 2023 y 2024 y por lo tanto ir creciendo y entonces luego terminar cerrando el déficit sin ajustar, me parece que está bastante avanzado. El otro tema, el de los desembolsos, que no estén circunscriptos a cada vencimiento, que no tengamos la espada de Damocles todo el tiempo, es lo que se está negociando ahora. Es muy delicado en un país en el que el periodismo labura en blanco y negro, ¿no? Y pocos tienen ganas hay cierta pereza intelectual también a veces, de explicarle a la población de qué se trata esto. También hay que poner un poco la palabra, porque así como los políticos se juegan cuando votan algo así, y pueden ser condenados por siempre, también los periodistas asumimos una posición que tiene que ser responsable y que va a tener gente que va a estar en desacuerdo con lo que uno dice. Es una situación bien complicada en donde todavía no vimos, cuando todos veamos exactamente la propuesta, y ahí vamos a poder decir cuál de los dos caminos es menos malo. Caminos buenos no hay. Eso es lo que te deja la derecha cuando de vez en cuando viene y gobierna, ¿no? Como dijo Cristina, antes venían con golpes militares, ahora vienen con golpes judiciales. Pero también la gente vota. ¿No? Y la verdad es que el gobierno tiene que hacer notar la enorme diferencia que hay entre un gobierno que hubiera cerrado esto en 5 minutos, como dijo Mauricio Macri. Imagínense ustedes cómo hubiera sido en 5 minutos, ¿no?
o un gobierno que intenta hasta último momento negociar. Yo no tengo una relación con Guzmán demasiado estrecha, he tenido diferencias con él, las tengo todavía, pero debo decir que no es un atorrante que vino de Wall Street a hacer negocios acá como Caputo. Es un académico que tiene ligados sus intereses profesionales al éxito de Argentina, es decir, que si le va bien en esto, le va bien a él en su carrera académica, con Stiglitz y qué sé yo, y que es un tipo honesto, ¿no? Eso es lo que está poniendo sobre la mesa. ¿No? Está defendiendo un tipo que defiende los intereses nacionales y que tiene honestidad intelectual y que sus intereses, y eso es muy importante, porque no hay que esperar patriotismo y qué sé yo, sus intereses personales están ligados al éxito de Argentina y no al éxito de Wall Street. Él no es un jugador de Wall Street. Ahora, a veces uno no está de acuerdo con las cosas que hace, ¿no? En este caso, lo que nos enteramos ayer nos pareció muy bien. Me pareció muy bien. Déjame agregar algo más, Roberto, y ya, si querés, con esto redondeamos. El FMI sigue siendo el mismo y está claro que acá hubo una intervención política para destrabar esto. Eso es absolutamente cierto. Por otro lado, hay que decir que el FMI tenía en estos días un botón rojo que manejaba la guillotina sobre la cabeza de Argentina. Si ellos querían, digamos, hundir al país en una crisis, tenían la posibilidad de hacerlo gracias al acuerdo que firmó Mauricio Macri. Si se llega a acordar lo que se está discutiendo por estas horas, lo que escribimos ayer a la tarde, es un gesto político también, ¿sí? De alguien que tenía el dedo sobre el botón rojo y decidió no apretarlo. ¿Hasta dónde jugará el conflicto en Ucrania? ¿Hasta dónde jugará eso? ¿Hasta dónde jugará? No quiero tener lío en el sur porque tengo lío en el norte. Así es, eso puede ser una lectura también. Uh-huh. Sí, también hay un cambio a nivel regional que llega más tarde en el marco de la negociación, pero Argentina está juntando apoyos y pareciera que el clima va cambiando más rápido de lo que uno espera. Para mí en este momento no alcanza porque los vencimientos hacen que el tiempo juegue a favor del fondo y no a favor nuestro, pero sí me parece que tenemos otra fuerza si queremos encontrarla, si queremos buscarla, tenemos otra fuerza. Hay un problema que yo lo contaba en términos técnicos, que es que el FMI ya no te espera. Es o nuevo programa o incumplimiento. En algún momento existía, previo al 2009, el director ejecutivo todavía no había votado una modificación, existía la posibilidad de un standstill o una espera. Eso que está rumoreándose para el día de mañana, bueno, en realidad es un incumplimiento y empieza a desatar todo el protocolo anti-incumplimientos que tiene el fondo. Sí, no sé si está mal, ¿no? Si no se llega a arreglar, decir, bueno, en vez de pagar mañana espero unos días y es un elemento de presión. Es que yo creo que la amenaza de default... No es incompatible, ¿no? No es incompatible con el acuerdo, al contrario. No es incompatible, pero es que yo creo que lo que le sirve a Argentina es poder presionar, poder amenazarte, generar una carta. Así no es. Podemos abandonar eso, porque esto es una negociación. Y es una negociación en donde hay incompatibilidad. Cada dólar que le prometamos es un dólar menos para nuestro pueblo. Esto es así. Y cuando vos decías de la comunicación, eso es lo que hay que explicar. Los 19.000 millones de dólares de este año significaría una caída del PBI de 8% para poder extraerlos de las demandas importadoras, por ejemplo. Ese número hay que hacerlo. Digo, Rodríguez Larreta decía, tenemos que crecer. Bueno, perfecto. Ustedes nos dejaron un calendario de vencimientos que te lleva a caer 8% para poder pagarlo. Es totalmente inviable con una política de crecimiento. Qué loco el tipo que firma semejante nivel de vencimientos mensuales, 2.000 millones de dólares por mes, ¿no? Como firmó Mauricio Macri. Y tanto él como Larreta como Vidal han dicho, bueno, si ahora estuviéramos nosotros, conseguiríamos plata porque tendríamos confianza. Y recordemos que ellos cayeron en el FMI porque ya no conseguían más plata. Sí, no solo firmaron eso, sino que el FMI a los 3 meses, en septiembre después de junio de 2018, luego de incumplir todo, les adelantó los pagos a Macri y los vencimientos seguían en el gobierno que continuara. No, hay la intención de Estados Unidos de favorecer a la derecha se ve en muchas acciones. ¿Qué pasó cuando fue Cafiero allá a hablar con Blinken en el medio del conflicto con Ucrania? Aparentemente algo pasó. Aparentemente algún cambio hubo porque estas negociaciones difícilmente se hubieran destrabado en lo técnico. Algún movimiento político hubo para que pasáramos a esta noticia que
que dimos ayer con Nico, ¿no? Pero dice que hay mucha gente ahí en el estudio